No. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta clase de estrategia. ¿Cómo plantearse una estrategia? Es súper difícil, es súper fácil, más o menos, depende de la persona. Yo soy de la teoría de los dependes en general, así que vamos a partir con eso. Depende. Obviamente, armar una estrategia es sumamente importante. Las estrategias, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, te ayudan a seguir una ruta, a seguir un camino. Cuando tú no tienes estrategias, normalmente vas un poquito a la deriva. ¿Ah? Y entonces la estrategia te permite centrarte, ver si estás cumpliendo. A la estrategia puedes ponerle hitos, cosa que si no lo tienes, no sabes, simplemente tú crees, sí, voy bien, sí, más o menos, no. Entonces una estrategia clara al momento de invertir es sumamente importante. No te va a cambiar en el sentido de que si no la haces todo está mal, no, pero es algo que es mejor tenerlo. ¿Y cómo se trabaja una estrategia? ¿Cómo la trazas? Básicamente partamos con lo clásico de sentarnos con un cuaderno, con un Excel, con un Word, lo que sea más cómodo para ti, y empezar a pensar cuáles son los objetivos que tú quieres lograr con tus ahorros, con tus inversiones, y empezar a decir, bueno, para lograr esto yo necesito una estrategia. Por ejemplo, si quiero llegar a 10 millones de pesos, ¿cuánto necesito ahorrar mensualmente? Incluso puedes llevarlo a cuánto necesito ahorrar diariamente. Y después tú tienes ahí ya un monto, un número. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con mi trabajo? ¿Solo ahorrando? ¿Quiero que esto crezca? ¿Cuánto puede crecer? ¿Qué instrumentos de inversión se adecúan a mi estrategia? ¿Quiero renta variable, fija, que crezca y con ciertos riesgos? Entonces mi estrategia tiene un punto que es media móvil, porque tú dices, oye, según el riesgo que estoy tomando, esto puedo llegar entre 5, 7, 10 años, pero va a depender de cómo se muevan los mercados, o yo quiero llegar de forma un poquito más parejita, sin muchas turbulencias, pero probablemente eso va a significar también ir más lento. Entonces, muy importante que tú definas hacia dónde quieres llegar, de qué manera quieres llegar, y para eso también tienes que conocerte. Acá se empiezan a interceptar muchos conceptos de los que hablamos. Tienes que conocerte porque obviamente tú puedes decir, no, yo quiero llegar rápido, yo quiero que se multiplique el dinero. A ver, ¿cómo lo hacemos? Si para multiplicar el dinero normalmente tienes que sacarte la mugre, tienes que trabajar en una empresa de forma muy profesional o hacer un negocio muy bueno, que lo conozcas en profundidad y sepas los márgenes que tiene ese negocio, y para eso hay que estudiar muchísimo y ser el mejor en lo que haces o estar dentro de los top que puede hacerlo. En las inversiones, exactamente lo mismo, estudiar muchísimo la inversión para saber cuáles son todos sus riesgos y decir, mira, con estos riesgos acotados que tengo menos controlados, o que hay algunos que no puedes controlar, pero otros que lo puedes por lo menos asumir, decir, de esta manera voy a llegar, pero resulta que te da miedo. Entonces, esa estrategia quizás no era para ti. Las estrategias también se adecuan al perfil de cada uno. Entonces, súper importante conocer esto y decir, ya, mi estrategia, acá tengo los montos, lo que quiero hacer. Puedes poner ni siquiera montos, puedes poner objetivos, como les dije, vacaciones, casa propia, jubilación, educación de mis hijos, todo esto que hablamos que son parte de los objetivos, y ahí uno traza esta estrategia para llegar a estos objetivos. Y tú dices, ya, bueno, entonces ahorrando 5.000 pesos diarios, voy a tener tanto mensual. ¿Cómo hago mi estrategia para ahorrar 5.000 pesos diarios? Resulta que ¿qué uso en mi día? ¿Qué gasto en mi día? Mira, estoy haciendo todos los días una rutina en la cual es media destructiva porque siempre paso a comprar un sándwich en el desayuno, a veces, y resulta que podría ser en mi casa un desayuno mucho más económico y con eso me ahorro 2.000 pesos por decir algo, y después en la tarde me evito un café, entonces voy ahorrando más, uno puede ir sumando, voy a hacer trabajos adicionales. Para esta estrategia voy a necesitar hacer trabajos adicionales para generar ingresos adicionales, para que me ayude con este plan de ahorro que estoy haciendo para llegar a este objetivo. Entonces, uno tiene estrategias tanto de tu esfuerzo personal, de trabajo, de ahorro, como de inversiones. Uno dice, bueno, ¿en qué tengo que invertir? Para poder llegar a ese objetivo necesito al menos lograr un 8 o imagínense, un 15% de rentabilidad. Vamos a mapear, porque si necesito esa rentabilidad, ¿qué instrumentos otorgan o pueden otorgar 15% de rentabilidad? Y ahí uno empieza a decir, oye, el depósito a plazo, lamentablemente, aunque te guste o sea seguro, no lo es. Entonces uno dice, está descartado, a menos que
suban mucho las tasas y llega al 15, y ahí lo volvás a meter entonces en el saquito. Pero tú dices, no, el depósito a plazo por esencia no llega, descartado. Instrumento de renta fija, veamos cuáles pueden llegar. La UEF, que eso solo es la inflación, yo quiero ganar la inflación, entonces quedaría descartada de esta estrategia. Si tú tienes una estrategia de proteger tu capital, bueno, ahí entran esos instrumentos, pero en este caso tú quieres una estrategia que no es proteger el capital en sí mismo, sino que es acelerarlo, corriendo ciertos riesgos. Perfecto. La inversión inmobiliaria, ¿qué tal funciona? Mira, apalancada me puede generar un 40 quizás. Si yo compro, pero se tienen que dar ciertas condiciones, que yo compre económico, con un crédito hipotecario, que esté arrendado y que al cabo de X años, que quizás sean 3, por ejemplo, 4 o 5, se venda y se tiene que vender al menos a un 20% más alto de precio, supongamos que según los análisis que hiciste de esa propiedad. ¿Cuál es la probabilidad que llegue a ocurrir ese evento? Bueno, hoy día la plusvalía está más o menos en un 3% anual o 4% anual. Creo que va a llegar en un 20 en 4 años, si está creciendo un 3, me suena lejos. Parece que voy a tener que correr la venta un par de años. ¿Me sirve? Vamos a ver, y vas haciendo los números de acuerdo a la estrategia o sea, vas a hacer la estrategia de acuerdo a los números que te vayan dando, obviamente. Eso es sumamente importante. Después lo mismo, acciones, a ver, me voy a las acciones dividenderas, me da un 4% anual o 3% anual la que encontré en promedio. ¿Sabemos que si esto te va a dar toda la vida? No, son promedios. Tú puedes predecir o tratar de predecir de que si estas acciones de esta empresa los últimos 10 años han entregado dividendos de forma constante, tú podrías decir, ¿por qué este año no? Pucha, pero resulta que es una empresa que le afecta muchísimo las guerras. Bueno, sería un caso curioso, pero entonces quizás este no es el año para este instrumento. O no, es una empresa de commodities que básicamente al revés, crece más con las guerras, crece más con las crisis, entonces quizás sea interesante entrar en ese instrumento como parte de esta estrategia. Después, oye, necesito algo que sea un poquito más volátil y que pueda multiplicar por 2. Ya veamos, entonces meterte en un proyecto, en un negocio, en una inversión en un negocio inmobiliario con alguna empresa o una persona que sea de tu confianza, que lleve experiencia en el cuerpo, haya hecho esto antes y esté ofreciendo una alternativa de inversión de capital privado en ese instrumento. Entonces, ahí tú tienes que ir armando. Lamentablemente yo no te puedo hacer una estrategia, nadie te la puede hacer. Bueno, deben haber personas que ofrecen tratar de trabajar en una estrategia en conjunto, pero ahí es donde uno tiene que conocer quiénes son esas personas, lo que hacen y decidir si la estrategia personal tuya quieres que sea involucrada con alguien que te ayude o no. Pero eso es una estrategia. Ahora te voy a decir un par de cositas que son muy interesantes. Por otro lado, también debo decirte que armar tu portafolio tiende a ser una parte de tu estrategia. ¿Qué quiere decir un portafolio diversificado? Donde tú dices, por ejemplo, un 30% de tu portafolio es mundo inmobiliario, 20% renta fija, que tú quieres que eso no se mueva tanto, pero es parte de protección de tu patrimonio, 30% renta variable, donde tú puedes esperar que aumente más, un 10% son mundo de criptomonedas, esperando que puede ser volátil un 50 para arriba, un 50 para abajo, pero tú estás dispuesto a correr ese riesgo, entonces tú puedes armar un portafolio de distintos activos que ayuden a tu estrategia.